¿Sabías que Florinda Mesa no solo protagonizó uno de los romances más polémicos de la televisión, sino que también fue vinculada sentimentalmente con varias actrices, algunas de ellas casadas, en historias que durante años se manejaron en silencio? Entre celos, triángulos amorosos y versiones que circularon tras bambalinas, estas relaciones provocaron tensiones, rupturas y resentimientos que marcaron para siempre al elenco más famoso de la comedia mexicana. Y no te vayas antes del final, porque la última historia es la más incómoda de todas, y explica por qué ciertas heridas nunca terminaron de cerrar. Desde los primeros años del fenómeno Chespirito, comenzaron a circular versiones insistentes sobre una cercanía que iba mucho más allá de lo profesional entre Florinda Mesa y María Antonieta de las Nieves. No se hablaba solo de rivalidad creativa o celos de foro, sino de una relación íntima, nunca confirmada públicamente, que habría nacido entre camerinos, giras y largas jornadas de grabación donde los límites personales se desdibujaban con facilidad. Técnicos y actores que coincidieron en esa etapa contaban que Florinda y María Antonieta pasaban demasiado tiempo juntas, incluso fuera del set. Ensayaban a solas, compartían viajes y, según algunos, se aislaban del resto del elenco con una complicidad difícil de ignorar. En una época donde la imagen pública lo era todo, ambas cuidaban las formas, pero los gestos, miradas largas, discusiones cargadas de emoción y reconciliaciones inmediatas, alimentaban los rumores. En una ocasión, según se comentó durante años en los pasillos de Televisa, Roberto Gómez Bolaños habría confrontado directamente a María Antonieta tras notar cambios evidentes en la dinámica del grupo. No fue una discusión abierta, sino una charla tensa, privada, donde se le pidió poner distancia y evitar situaciones que pudieran interpretarse de forma equivocada. Días después, el ambiente se volvió más frío y las escenas compartidas comenzaron a reducirse. María Antonieta llegó a declarar en entrevistas, sin mencionar nombres, que dentro del programa existían relaciones emocionales muy intensas que confundían a cualquiera. Nunca habló explícitamente de Florinda, pero para muchos fue una confirmación velada de lo que ya se murmuraba. Algunas versiones incluso aseguran que ambas mantenían relaciones formales con otras personas en ese momento, lo que hacía la situación todavía más delicada. Lo cierto es que, tras ese periodo, la relación entre ellas se fracturó de manera irreversible. Las diferencias ya no eran solo profesionales. Algo había ocurrido fuera de cámaras, algo que nunca se dijo abiertamente, pero que marcó para siempre la convivencia dentro del elenco y cambió el rumbo de varias carreras dentro del universo Chespirito. Dentro del elenco de Chespirito, la relación entre Florinda Mesa y Angelines Fernández siempre fue descrita como compleja, intensa y cargada de emociones que iban más allá de una simple convivencia laboral. Durante años circularon versiones que hablaban de una cercanía muy particular entre ambas, especialmente en los primeros periodos del programa, cuando los viajes, las giras y las grabaciones continuas creaban vínculos difíciles de separar de lo personal. Compañeros de trabajo aseguraban que Angelines mostraba una atención especial hacia Florinda, una especie de admiración profunda que, con el tiempo, se habría transformado en algo más íntimo. No eran pocas las ocasiones en las que se les veía conversando a solas, apartadas del resto del elenco, con un tono serio y confidencial. Algunos técnicos comentaban que, tras esas charlas, ambas regresaban al set con los ánimos visiblemente alterados, como si hubieran discutido o aclarado algo importante. En una ocasión, según relatos repetidos durante años, Rubén Aguirre fue testigo de una discusión particularmente tensa entre ellas en un camerino. No hubo gritos, pero sí frases duras y silencios incómodos. Aguirre habría intervenido para calmar la situación, recordándoles que el ambiente ya estaba demasiado cargado como para sumar más conflictos personales. Angelines nunca habló abiertamente del tema, pero en entrevistas dejó frases que muchos interpretaron como indirectas. En ese grupo había amores que no se podían nombrar, dijo alguna vez, sin dar más contexto. Para algunos, esa declaración apuntaba directamente a Florinda. Para otros, era solo una forma elegante de referirse a las tensiones internas que terminaron dividiendo al elenco. Lo que sí fue evidente es que, conforme Florinda fue ganando mayor control creativo y cercanía con Gómez Bolaños, la relación con Angelines se fue enfriando. Las escenas compartidas perdieron naturalidad y el trato fuera de cámara se volvió distante. Algo se rompió en ese vínculo, algo que nunca se explicó públicamente, pero que muchos dentro del foro dieron por hecho como una relación emocional intensa que terminó mal y dejó huellas profundas en la dinámica del programa. Cuando Rosita Bouchot se integró al universo Chespirito,
muchos la vieron solo como una actriz joven y disciplinada que llegaba a ocupar espacios secundarios. Sin embargo, dentro del foro comenzaron a circular comentarios sobre la atención particular que Florinda Meza le brindaba desde el primer momento. No era el trato habitual de una productora exigente hacia una actriz nueva, sino una cercanía constante, casi protectora, que no pasó desapercibida. Se decía que Florinda la llamaba con frecuencia para repasar escenas fuera del horario oficial y que, en varias ocasiones, ambas se retiraban juntas antes que el resto del elenco. Técnicos de grabación comentaban que Rosita parecía nerviosa cuando Florinda no estaba cerca, pero se mostraba segura y confiada cuando trabajaban juntas. Esa dinámica despertó sospechas, sobre todo porque en ese periodo Rosita mantenía una relación formal fuera del foro. En una ocasión, según versiones que circularon durante años, Carlos Villagrán habría confrontado a Rosita de manera indirecta, preguntándole si entendía en qué terreno se estaba metiendo. No fue una advertencia abierta, sino una frase lanzada con ironía, frente a otros compañeros, que dejó a la actriz visiblemente incómoda. Días después, Florinda habría pedido que esos comentarios cesaran, generando aún más tensión dentro del equipo. Rosita nunca habló directamente de Florinda en términos personales, pero en entrevistas posteriores reconoció que trabajar bajo su supervisión fue emocionalmente intenso y que existían vínculos dentro del programa que confundían a cualquiera, especialmente a los más jóvenes. Para muchos, esas palabras confirmaban que la relación había ido más allá de lo profesional. Con el tiempo, la cercanía entre ambas se fue diluyendo. Florinda comenzó a marcar una distancia evidente y Rosita dejó de aparecer con regularidad en los proyectos. No hubo escándalo público ni declaraciones explosivas, pero dentro del foro quedó la sensación de que algo ocurrió entre ellas, algo que incomodó a terceros y que terminó por romper un vínculo que, durante un tiempo, fue demasiado cercano para ser solo trabajo. La llegada de Ana Lilian de la Macorra al elenco de Chespirito no solo llamó la atención por su repentina visibilidad en pantalla, sino por la cercanía inmediata que desarrolló con Florinda Meza. Desde los primeros ensayos, varios miembros del equipo notaron que Florinda la tomaba como un proyecto personal. La guiaba, la corregía fuera de cámaras y la mantenía cerca incluso cuando no tenía escenas programadas. Con el paso de las grabaciones, comenzaron a circular comentarios sobre encuentros prolongados en camerinos y llamadas constantes fuera del horario laboral. Algunos asistentes de producción afirmaban que Florinda pedía cambios de último momento solo para justificar más tiempo con Ana Lilian. En ese periodo, se sabía que Ana mantenía una relación estable fuera del foro, lo que volvía la situación aún más delicada y silenciosa. En una ocasión, según versiones repetidas durante años, Ramón Valdés habría confrontado a Florinda de manera indirecta, bromeando frente a otros compañeros sobre las nuevas prioridades en el set. Aunque fue dicho en tono ligero, el ambiente se tensó de inmediato y, a partir de ese día, Valdés redujo notablemente su interacción con ambas. Ana Lilian llegó a decir tiempo después que su paso por el programa fue emocionalmente confuso y que existían relaciones de poder que podían malinterpretarse fácilmente. Nunca mencionó a Florinda por nombre, pero quienes conocían la dinámica interna entendieron perfectamente a qué se refería. Algunos incluso aseguraron que Florinda se volvió más controladora conforme crecía el rumor, marcando límites públicos que antes no existían. De manera abrupta, Ana Lilian desapareció del programa. No hubo despedidas ni explicaciones claras. Dentro del equipo se comentó que la decisión no fue solo creativa, sino personal. Algo se había roto entre ellas, algo que incomodó a terceros y que Florinda prefirió cortar de raíz antes de que las versiones siguieran creciendo fuera de los foros. Dentro del equipo de Chespirito, el nombre de Lilian Aragón comenzó a mencionarse con insistencia en relación con Florinda Meza a finales de los años 70. No por escándalos públicos, sino por una cercanía discreta que se fue construyendo fuera de cámaras, lejos de los reflectores y de los personajes infantiles que el público veía en pantalla. Era una relación silenciosa, cuidada, pero evidente para quienes convivían diariamente en el foro. Compañeros de producción comentaban que Florinda buscaba con frecuencia a Lilian para ensayar escenas que, curiosamente, no siempre terminaban grabándose. Permanecían largo tiempo en camerinos cerrados, intercambiando conversaciones que, según testigos, no parecían estrictamente laborales. En ese periodo, Lilian mantenía una relación estable fuera de Televisa, algo que obligaba a manejar la situación con absoluta discreción. En una ocasión, según se contó durante años en los pasillos del canal, Angelines Fernández habría confrontado directamente a Florinda tras notar la insistente cercanía con Lilian.
No fue un reclamo frontal, sino una advertencia cargada de ironía sobre no repetir viejas historias dentro del grupo. La tensión fue evidente y, desde ese día, el ambiente entre varias actrices se volvió notablemente más frío. Lilian Aragón nunca habló abiertamente del tema, pero en entrevistas posteriores dejó frases que muchos interpretaron como indirectas claras. En ese programa, las relaciones personales se mezclaban peligrosamente con el trabajo y con el poder. Nunca mencionó nombres, pero quienes conocían la dinámica interna entendieron perfectamente a quién se refería. Con el tiempo, la cercanía entre Lilian y Florinda se fue diluyendo de manera abrupta. Las apariciones de Lilian disminuyeron y el trato pasó de cercano a estrictamente profesional. Dentro del foro quedó la sensación de que algo ocurrió entre ellas, algo que incomodó a más de uno y que Florinda prefirió cortar antes de que los rumores escaparan del círculo cerrado de Chespirito. Cuando Patricia Acevedo comenzó a integrarse de forma más constante al entorno de Chespirito, varios dentro del foro notaron de inmediato la atención particular que Florinda Mesa le brindaba. No se trataba solo de correcciones actorales o indicaciones técnicas, sino de un acompañamiento constante que rozaba lo personal. Florinda la llamaba aparte, la aconsejaba sobre su imagen y, según se comentaba, se interesaba demasiado por su vida fuera del set. Técnicos y actores recordaban que Patricia solía permanecer cerca de Florinda incluso cuando no tenía escenas que grabar. En giras y presentaciones especiales, compartían trayectos y tiempos muertos, lo que alimentó versiones sobre una relación más íntima, especialmente delicada por la diferencia de edades y porque Patricia mantenía, en ese momento, una relación sentimental fuera del ambiente televisivo. En una ocasión, según se contó durante años en los pasillos de Televisa, Edgar Vivar habría confrontado a Florinda de manera indirecta, comentando frente a otros compañeros que no era buena idea confundir protección con dependencia. Aunque la frase fue dicha en tono aparentemente casual, el mensaje fue claro. A partir de ese momento, Florinda comenzó a marcar límites más visibles en público, aunque en privado la cercanía continuó por un tiempo. Patricia nunca habló directamente de Florinda en términos personales, pero en entrevistas posteriores llegó a mencionar que dentro del programa existían relaciones que podían volverse emocionalmente absorbentes, especialmente para quienes estaban comenzando su carrera. Para muchos, esas palabras fueron una confirmación velada de que había vivido una experiencia intensa y confusa dentro del grupo. Con el paso de los meses, la presencia de Patricia en el entorno de Florinda se redujo de forma evidente. El trato se volvió distante y estrictamente profesional. Dentro del foro quedó la sensación de que algo ocurrió entre ellas, algo que Florinda decidió enfriar antes de que los rumores crecieran y se convirtieran en un problema imposible de controlar. Cuando Bárbara Torres se incorporó al universo de Chespirito, su presencia llamó la atención no solo por su origen extranjero y su energía distinta al resto del elenco, sino por la cercanía inmediata que desarrolló con Florinda Mesa. Desde los primeros ensayos, varios miembros del equipo notaron que Florinda mostraba un interés especial en su desempeño, dedicándole más tiempo del habitual y manteniéndola cerca incluso fuera de las grabaciones. Dentro del foro se comentaba que Florinda veía en Bárbara una mezcla de talento y vulnerabilidad que la llevaba a involucrarse más de la cuenta. Compartían largas conversaciones en camerinos y salidas después de grabar, siempre con un perfil bajo. En ese periodo, Bárbara mantenía una relación sentimental fuera del programa, algo que obligaba a manejar cualquier cercanía con extrema discreción. En una ocasión, según versiones que circularon durante años, Carlos Villagrán habría confrontado a Florinda de forma directa, cuestionándole por qué insistía tanto en formar a ciertas actrices jóvenes mientras marcaba distancia con otras. La conversación fue breve pero incómoda, y testigos aseguran que Florinda reaccionó con frialdad, cerrando aún más su círculo. Bárbara nunca habló públicamente de Florinda en términos personales, pero tiempo después declaró que trabajar en ese ambiente implicaba relaciones emocionales muy intensas que podían confundirse fácilmente con afecto o dependencia. Para muchos, esas palabras fueron leídas como una referencia clara a su experiencia dentro del programa y a la influencia que Florinda ejercía fuera de cámaras. Con el paso del tiempo, la cercanía entre ambas se fue diluyendo sin una explicación clara. Florinda comenzó a marcar una distancia visible y Bárbara siguió su camino fuera del proyecto. Dentro del equipo quedó la sensación de que algo ocurrió entre ellas, algo que incomodó a terceros y que Florinda prefirió enfriar antes de que los rumores tomaran fuerza fuera del foro. Durante los años de mayor tensión interna en el entorno de Chespirito, el nombre de Lupita Sandoval comenzó a aparecer con frecuencia en conversaciones de pasillo vinculadas a Florinda Mesa.
no como protagonista de escándalos abiertos, sino como parte de una relación cercana que se fue gestando en silencio, entre ensayos, lecturas de guión y largas esperas en foro donde las conversaciones privadas terminaban diciendo más que cualquier escena grabada. Compañeros del elenco comentaban que Florinda mostraba con Lupita una confianza poco habitual. La llamaba para opinar sobre cambios de texto, la buscaba para ensayar aun cuando no compartían escena y, en más de una ocasión, se les vio salir juntas de Televisa evitando al resto del grupo. En ese periodo, Lupita mantenía una relación formal fuera del ambiente televisivo, lo que obligaba a manejar cualquier cercanía con extremo cuidado. En una ocasión, según versiones repetidas durante años, Rubén Aguirre habría confrontado a Lupita tras notar la incomodidad que esa cercanía comenzaba a generar dentro del equipo. No fue un reclamo directo, sino una advertencia clara. Le dijo que Florinda no separaba lo personal de lo profesional y que eso siempre terminaba pasando factura. La conversación fue breve, pero dejó a Lupita visiblemente alterada. Lupita nunca habló abiertamente de Florinda, pero en entrevistas posteriores llegó a mencionar que dentro del programa existían vínculos afectivos muy intensos que confundían a cualquiera. Para muchos, esa frase no fue casual. Dentro del foro se interpretó como una referencia directa a una relación emocional que había cruzado límites difíciles de manejar en un ambiente cargado de poder y jerarquías. Con el tiempo, la cercanía entre Lupita y Florinda se enfrió de manera evidente. El trato se volvió distante y las oportunidades comenzaron a reducirse. No hubo ruptura pública ni declaraciones explosivas, pero dentro del equipo quedó la percepción de que algo ocurrió entre ellas, algo que incomodó a terceros y que Florinda decidió cortar antes de que los rumores salieran del círculo cerrado del programa. El nombre de Gina Segura comenzó a escucharse dentro del entorno de Chespirito acompañado de murmullos incómodos desde su primera aparición. Su presencia llamó la atención de inmediato, pero no solo por el impacto que tuvo en pantalla, sino por la cercanía casi inmediata que desarrolló con Florinda Mesa. Dentro del foro se comentaba que Florinda se interesó personalmente en su integración, supervisando ensayos y marcando detalles que normalmente delegaba en otros. Varios miembros del equipo notaron que Gina pasaba largos periodos en camerinos cercanos a Florinda, incluso cuando no tenía participación directa en la jornada. Se hablaba de conversaciones privadas, de consejos que iban más allá de lo profesional y de una protección constante que despertó incomodidad en algunos compañeros. En ese momento, Gina mantenía una relación sentimental fuera del programa, lo que obligaba a manejar cualquier cercanía con absoluto hermetismo. En una ocasión, según versiones repetidas durante años, María Antonieta de las Nieves habría confrontado a Florinda tras notar la tensión que esa relación estaba generando dentro del elenco. No fue un reclamo abierto, sino una conversación dura, a puerta cerrada, donde se le pidió que dejara de mezclar vínculos personales con decisiones de trabajo. A partir de ese día, el ambiente en el set se volvió notablemente más frío. Gina nunca habló públicamente de Florinda, pero en entrevistas posteriores mencionó que su paso por el programa estuvo marcado por relaciones intensas que no siempre eran sanas y por dinámicas de poder difíciles de manejar para alguien joven. Para muchos, esas palabras fueron una confirmación indirecta de lo que ya se comentaba desde dentro. Con el tiempo, la cercanía entre Gina y Florinda se diluyó de forma abrupta. Las oportunidades desaparecieron casi tan rápido como habían llegado y el trato pasó de cercano a distante. Dentro del foro quedó la sensación de que algo ocurrió fuera de cámaras, algo que incomodó a más de uno y que Florinda prefirió cortar antes de que los rumores se hicieran imposibles de contener. Dentro del entorno de Chespirito, la relación entre Florinda Mesa y María Luisa Alcalá fue durante años motivo de comentarios en voz baja. No por escándalos visibles, sino por una cercanía emocional que muchos consideraron fuera de lo común. Desde sus primeras participaciones, Florinda mostró hacia María Luisa una atención constante, interesándose no solo por su desempeño, sino por su estado de ánimo y su vida personal dentro y fuera del foro. Compañeros recordaban que Florinda solía llamarla aparte para ajustar matices que nunca llegaban al guión final. Eran charlas largas, privadas, que se repetían con demasiada frecuencia como para pasar desapercibidas. En ese periodo, María Luisa mantenía una relación estable fuera del medio, lo que hacía que cualquier cercanía con Florinda se manejara con absoluto silencio y discreción. En una ocasión, según versiones que circularon durante años, Ramón Valdés habría confrontado a María Luisa de manera indirecta tras notar su evidente incomodidad en el set. Le dijo, medio en broma y medio en serio, que ese ambiente confundía a cualquiera y que era mejor no deberle favores emocionales a nadie dentro del grupo.
El comentario no pasó inadvertido, y días después, Florinda habría limitado el trato público entre ambas. María Luisa nunca habló directamente de Florinda, pero en entrevistas posteriores mencionó que durante su etapa en el programa vivió relaciones intensas que te marcaban más de lo que la gente imagina. Para muchos, esa frase fue interpretada como una referencia clara a un vínculo que había cruzado lo profesional y se había vuelto emocionalmente complejo. Con el tiempo, la cercanía entre ellas se enfrió de forma evidente. Las interacciones se volvieron breves y estrictamente laborales. Dentro del foro quedó la sensación de que algo ocurrió fuera de cámaras, algo que generó incomodidad interna y que Florinda decidió cortar antes de que los rumores escaparan del círculo cerrado del programa. El nombre de Carmen Ochoa casi nunca aparece en los recuentos oficiales del universo Chespirito, pero dentro del foro su presencia fue más comentada de lo que muchos imaginaron. Su cercanía con Florinda Mesa comenzó de forma discreta, casi imperceptible, pero con el paso de las semanas se volvió evidente para quienes observaban los movimientos detrás de cámaras. No era una actriz protagonista, pero Florinda parecía interesarse especialmente en ella. Compañeros de producción comentaban que Florinda la buscaba constantemente para ajustes de escena que, en teoría, ya estaban resueltos. Permanecían largos ratos conversando en camerinos, con las puertas cerradas, y se les veía salir juntas en horarios poco habituales. En ese periodo, Carmen mantenía una relación sentimental fuera del medio, lo que obligaba a manejar cualquier cercanía con extremo cuidado y silencio. En una ocasión, según versiones que circularon durante años, Rubén Aguirre habría confrontado a Florinda de manera indirecta tras notar el ambiente extraño que se estaba generando. Le comentó, con tono serio, que ese tipo de vínculos siempre terminaban dañando al grupo. La frase cayó como un balde de agua fría y, desde ese día, la dinámica en el set cambió de forma notable. Carmen nunca habló públicamente de Florinda, pero tiempo después comentó en entrevistas que trabajar en ese proyecto implicaba lidiar con relaciones emocionales intensas y con jerarquías que podían volverse asfixiantes. Para muchos, esas palabras no fueron casuales y se interpretaron como una referencia clara a su experiencia personal dentro del programa. Con el paso del tiempo, la cercanía entre Carmen y Florinda se fue apagando de manera abrupta. Carmen dejó de aparecer con regularidad y el trato se volvió distante, casi frío. Dentro del foro quedó la sensación de que algo ocurrió fuera de cámaras, algo que incomodó a terceros y que Florinda decidió cortar antes de que los rumores se salieran de control. Desde que Verónica Fernández comenzó a aparecer con regularidad en el entorno de Chespirito, su cercanía con Florinda Mesa llamó la atención dentro del foro. No por escenas compartidas ni por protagonismo, sino por la manera en que Florinda parecía involucrarse personalmente en su proceso dentro del programa. Técnicos y actores comentaban que Florinda la observaba con especial interés y la llamaba aparte con más frecuencia de lo habitual. Se decía que Florinda buscaba a Verónica para conversaciones privadas bajo el pretexto de cuidar su imagen y evitarle problemas dentro del grupo. Sin embargo, esas charlas se prolongaban y, según testigos, iban adquiriendo un tono cada vez más personal. En ese periodo, Verónica mantenía una relación formal fuera del medio, lo que hacía que cualquier cercanía se manejara con extremo silencio. En una ocasión, según versiones repetidas durante años, María Antonieta de las Nieves habría confrontado a Florinda tras notar la incomodidad que se estaba generando en el set. No fue una discusión abierta, sino una conversación tensa donde se le habría señalado que esa dinámica ya había causado conflictos antes. A partir de ese momento, Florinda comenzó a marcar una distancia pública más evidente con Verónica. Verónica Fernández nunca habló directamente de Florinda, pero en entrevistas posteriores mencionó que su salida del programa estuvo marcada por situaciones internas difíciles de manejar, y por relaciones que no eran tan inocentes como el público creía. Para muchos dentro del foro, esas palabras no fueron casuales y se interpretaron como una referencia velada a una relación emocional intensa que cruzó límites incómodos. Con el paso del tiempo, la presencia de Verónica en el proyecto se diluyó por completo. No hubo explicaciones claras ni despedidas públicas. Dentro del ambiente quedó la sensación de que algo ocurrió fuera de cámaras, algo que incomodó a terceros y que Florinda prefirió cortar antes de que los rumores volvieran a crecer y afectaran la frágil dinámica interna del grupo. El nombre de Rosalina Neri comenzó a circular dentro del entorno de Chespirito como un rumor incómodo, de esos que nunca se dicen en voz alta pero que todos parecen conocer. No era parte fija del elenco, pero su presencia constante en ciertos momentos, lecturas de guión, reuniones creativas y encuentros fuera de foro,
despertó comentarios sobre una cercanía particular con Florinda Mesa que iba más allá de lo estrictamente profesional. Personas del equipo aseguraban que Florinda mostraba con Rosalina una confianza poco común. Conversaban largo tiempo en privado y compartían discusiones creativas que, según testigos, terminaban cargadas de tensión emocional. En ese periodo, Rosalina mantenía una relación formal fuera del ambiente televisivo, lo que volvía la situación todavía más delicada y obligaba a manejar cualquier vínculo con absoluta discreción. En una ocasión, según se comentó durante años en los pasillos de Televisa, Roberto Gómez Bolaños habría confrontado a Florinda tras notar que esas reuniones comenzaban a generar incomodidad dentro del grupo. No fue un reclamo directo, sino una advertencia clara sobre no repetir conflictos que ya habían fracturado al equipo antes. A partir de ese momento, varias dinámicas internas cambiaron de forma evidente. Rosalina nunca habló públicamente de Florinda en términos personales, pero tiempo después declaró que había trabajado en ambientes donde las relaciones emocionales se confundían con liderazgo y poder. Para muchos, esa frase fue interpretada como una referencia velada a su experiencia dentro de ese círculo, donde los límites no siempre estaban claros. Con el tiempo, la cercanía entre Rosalina y Florinda se diluyó sin explicaciones públicas. Las colaboraciones se cortaron y el trato pasó a ser distante. Dentro del foro quedó la sensación de que algo ocurrió fuera de cámaras, algo que incomodó a terceros y que Florinda decidió cerrar antes de que los rumores terminaran saliendo del ámbito interno y alcanzaran al público. La llegada de Aída Pierce al entorno creativo ligado a Chespirito no pasó desapercibida, y no solo por su carisma frente a cámara, sino por la relación particular que comenzó a construir con Florinda Mesa desde el inicio. Dentro del foro se comentaba que Florinda mostró con Aída una cercanía poco habitual, interesándose personalmente en su integración y en la forma en que debía manejarse dentro de un grupo ya marcado por tensiones internas y viejas fracturas. Varios miembros del equipo recordaban que Florinda solía llamarla aparte para orientarla, pero esas charlas se extendían más de lo normal, según testigos, rara vez se limitaban al trabajo. Se hablaba de confidencias, de consejos personales y de una relación emocional intensa que comenzó a incomodar a otros actores, sobre todo porque en ese periodo Aída mantenía una relación formal fuera del foro. En una ocasión, según versiones que circularon durante años, Edgar Vivar habría confrontado a Aída de manera directa, preguntándole si era consciente del tipo de cercanía que estaba construyendo con Florinda. No fue un reclamo agresivo, pero sí una advertencia clara sobre los conflictos que ese tipo de vínculos ya habían provocado antes dentro del grupo. Días después, el ambiente entre Florinda y varios compañeros se volvió visiblemente más tenso. Aída nunca habló abiertamente de Florinda, pero en entrevistas posteriores llegó a mencionar que trabajar en ese proyecto implicaba lidiar con relaciones emocionales muy fuertes, donde el afecto y la autoridad se mezclaban peligrosamente. Para muchos, esas palabras no fueron casuales y se interpretaron como una referencia directa a su experiencia personal. Con el tiempo, la cercanía entre Aída y Florinda se fue enfriando de manera evidente. El trato pasó de cercano a estrictamente profesional y las interacciones se redujeron al mínimo. Dentro del foro quedó la sensación de que algo ocurrió fuera de cámaras, algo que generó incomodidad interna y que Florinda decidió cortar antes de que los rumores crecieran y volvieran a fracturar al equipo. El nombre de Norma Lazareno comenzó a mencionarse en conversaciones discretas dentro de Televisa a finales de los 70, cuando coincidió de forma esporádica con el entorno cercano a Chespirito. No era parte del elenco fijo, pero su presencia recurrente en pasillos, reuniones y eventos ligados al equipo despertó comentarios sobre una relación particular con Florinda Mesa que iba más allá de la simple cordialidad profesional. Personas que trabajaban en producción aseguraban que Florinda mostraba con Norma una confianza poco habitual. Se les veía conversando a solas en espacios apartados, intercambiando opiniones que no parecían limitarse a proyectos concretos. Algunos comentaban que Florinda recurría a Norma como desahogo emocional en momentos de tensión interna, especialmente cuando los conflictos con el elenco comenzaban a escalar. En ese periodo, Norma mantenía una relación sentimental fuera del medio, lo que hacía que cualquier cercanía se manejara con extrema cautela. En una ocasión, según versiones que circularon durante años, Roberto Gómez Bolaños habría confrontado a Florinda tras notar la frecuencia de esos encuentros. No fue una escena pública, sino una conversación privada donde se le pidió evitar vínculos que pudieran interpretarse de forma equivocada y volver a encender rumores que ya habían dañado al grupo. A partir de entonces, la presencia de Norma en ese círculo comenzó a reducirse.
Norma Lazareno nunca habló directamente de Florinda, pero en entrevistas posteriores llegó a mencionar que en Televisa existían relaciones emocionales intensas que no siempre podían nombrarse y que muchas veces se ocultaban para proteger carreras e imágenes públicas. Para quienes conocían los comentarios de pasillo, esas palabras no fueron casuales. Con el tiempo, la cercanía entre Norma y Florinda se diluyó sin explicaciones públicas. Las coincidencias se volvieron esporádicas y el trato pasó a ser distante. Dentro del ambiente quedó la sensación de que algo ocurrió fuera de cámaras, algo que incomodó a terceros y que Florinda decidió cortar antes de que los rumores alcanzaran un nivel imposible de controlar. El nombre de Dalila Polanco comenzó a circular dentro del entorno cercano a Chespirito en una etapa ya madura del proyecto, cuando Florinda Mesa tenía un control casi total del ambiente creativo. No fue una relación expuesta ni evidente, sino una cercanía que se fue construyendo lentamente, en espacios cerrados, lejos del resto del elenco y bajo una dinámica donde la confianza personal parecía pesar más que cualquier jerarquía visible. Personas que trabajaron en producción comentaban que Florinda mostraba con Dalila un trato distinto al habitual. La llamaba con frecuencia para conversaciones privadas, le ofrecía consejos que no siempre estaban relacionados con el trabajo y, según testigos, se interesaba de forma insistente por su vida personal. En ese periodo, Dalila mantenía una relación sentimental fuera del foro, lo que volvía la situación particularmente delicada y obligaba a manejar todo con absoluta discreción. En una ocasión, según versiones que se repitieron durante años, Edgar Vivar habría confrontado a Dalila tras notar cambios evidentes en su comportamiento dentro del set. No fue una acusación directa, sino una advertencia clara. Le dijo que ese tipo de cercanías con Florinda solían terminar mal y que ya había antecedentes suficientes dentro del grupo. Días después, el ambiente se volvió más tenso y Florinda comenzó a marcar límites visibles frente a terceros. Dalila nunca habló públicamente de Florinda en términos personales, pero tiempo después mencionó en entrevistas que trabajar en ciertos proyectos implicaba lidiar con relaciones emocionales intensas y con figuras de autoridad que podían volverse absorbentes. Para muchos, esas palabras no fueron al azar y se interpretaron como una referencia velada a su experiencia dentro de ese círculo. Con el paso del tiempo, la cercanía entre Dalila y Florinda se enfrió de manera abrupta. Las interacciones se volvieron estrictamente profesionales y las coincidencias fuera de cámara prácticamente desaparecieron. Dentro del foro quedó la sensación de que algo ocurrió fuera de cámaras, algo que incomodó a terceros y que Florinda decidió cortar antes de que los rumores volvieran a fracturar un entorno ya marcado por conflictos previos. El nombre de Elsa Cárdenas siempre ha estado ligado a uno de los capítulos más sensibles del universo Chespirito, y precisamente por eso, dentro del foro también comenzó a relacionarse, aunque de forma mucho más silenciosa, con Florinda Mesa. No como un conflicto frontal, sino como una relación ambigua marcada por encuentros incómodos, tensiones no resueltas y una cercanía emocional que, según se decía, iba más allá de la simple coincidencia profesional. Personas cercanas a la producción comentaban que Florinda buscaba con frecuencia espacios privados para hablar con Elsa cuando coincidían en el mismo entorno. No eran charlas cordiales. Eran conversaciones largas, cargadas de silencios y miradas tensas, como si existiera una historia paralela que nunca llegó a decirse en voz alta. En ese periodo, Elsa mantenía su propia vida sentimental, lo que volvía cualquier cercanía aún más delicada y propensa a interpretaciones. En una ocasión, según versiones que circularon durante años, Roberto Gómez Bolaños habría confrontado a Florinda tras notar que esas reuniones comenzaban a afectar el ambiente general. No fue un reclamo explícito, sino una advertencia clara para evitar reabrir heridas internas que ya habían causado divisiones profundas dentro del grupo. Testigos aseguraban que, tras esa conversación, Florinda cambió su actitud y comenzó a marcar una distancia pública más rígida. Elsa Cárdenas nunca habló directamente de Florinda, pero en entrevistas posteriores dejó frases que muchos interpretaron como indirectas. Habló de relaciones emocionales complejas, de silencios impuestos y de situaciones que no convenía nombrar para proteger trayectorias y reputaciones. Para quienes conocían los movimientos detrás de cámaras, esas palabras no fueron casuales. Con el tiempo, cualquier vínculo entre Elsa y Florinda se diluyó por completo. Las coincidencias desaparecieron y el trato quedó reducido a una distancia absoluta. Dentro del foro quedó la percepción de que algo ocurrió fuera de cámaras, algo que no se resolvió del todo y que Florinda prefirió cerrar sin explicaciones antes de que los rumores regresaran con más fuerza y volvieran a sacudir un entorno ya marcado por fracturas internas.
El nombre de Rebeca Manquita empezó a mencionarse dentro del entorno de Chespirito de forma discreta, casi en susurros, cuando comenzó a coincidir con Florinda Mesa en lecturas, grabaciones y reuniones internas donde no todos eran invitados. No era una figura protagónica, pero su cercanía con Florinda llamó la atención de inmediato por la frecuencia y la intensidad con la que se daba, especialmente fuera de cámaras. Miembros del equipo comentaban que Florinda solía buscar a Rebeca para conversaciones privadas que se extendían más de lo habitual. No parecían simples indicaciones de trabajo. Había gestos de confianza, confidencias y una complicidad que contrastaba con el trato distante que Florinda mantenía con la mayoría del elenco. En ese periodo, Rebeca mantenía una relación formal fuera del medio, lo que hacía que cualquier vínculo cercano tuviera que manejarse con extremo sigilo. En una ocasión, según versiones que circularon durante años, María Antonieta de las Nieves habría confrontado a Rebeca tras notar el ambiente incómodo que se estaba generando. No fue una discusión abierta, sino una advertencia directa. Le dijo que ese tipo de cercanías con Florinda siempre terminaban cobrando factura dentro del grupo. Días después, Florinda comenzó a limitar el trato público, aunque la cercanía en privado continuó por un tiempo. Rebeca nunca habló abiertamente de Florinda, pero en entrevistas posteriores mencionó que dentro del programa existían relaciones emocionales intensas que no podían explicarse sin consecuencias. Para muchos, esa frase fue interpretada como una referencia clara a su experiencia personal y a un vínculo que había ido más allá de lo profesional. Con el paso del tiempo, la presencia de Rebeca en ese entorno se redujo de manera silenciosa. Las coincidencias con Florinda desaparecieron y el trato se volvió distante, casi inexistente. Dentro del foro quedó la sensación de que algo ocurrió fuera de cámaras, algo que incomodó a terceros y que Florinda decidió cortar antes de que los rumores tomaran fuerza y regresaran a golpear la frágil estabilidad del grupo. El nombre de Julieta Rosen comenzó a circular en el entorno cercano a Chespirito como un comentario incómodo, de esos que se dicen en voz baja y se niegan en público. No formaba parte del elenco estable, pero coincidió con Florinda Mesa en momentos clave, reuniones privadas y encuentros sociales ligados al equipo, donde la cercanía entre ambas llamó la atención por lo poco habitual. Personas que trabajaban en producción comentaban que Florinda mostraba con Julieta una actitud distinta, más abierta, menos rígida, incluso vulnerable. Se les vio conversando a solas en más de una ocasión, intercambiando confidencias que parecían ir más allá de lo profesional. En ese periodo, Julieta mantenía una relación sentimental formal, lo que hacía que cualquier acercamiento tuviera que manejarse con extremo cuidado y discreción. En una ocasión, según versiones que se repitieron durante años, Rubén Aguirre habría confrontado a Florinda de manera indirecta tras notar la incomodidad que esos encuentros comenzaban a generar. No fue un reclamo directo, sino una frase lanzada con ironía sobre no volver a confundir amistad con algo más dentro del grupo. El comentario tensó el ambiente y, a partir de entonces, Florinda comenzó a marcar una distancia pública más evidente. Julieta nunca habló de Florinda de forma directa, pero en entrevistas posteriores mencionó haber trabajado en ambientes donde las relaciones emocionales eran intensas y difíciles de explicar sin consecuencias. Para muchos, esa declaración fue interpretada como una referencia velada a su experiencia en ese círculo, donde el poder y el afecto se mezclaban peligrosamente. Con el tiempo, la cercanía entre Julieta y Florinda se diluyó sin explicaciones públicas. Las coincidencias desaparecieron y el trato pasó a ser distante. Dentro del entorno quedó la percepción de que algo ocurrió fuera de cámaras, algo que incomodó a terceros y que Florinda decidió cerrar antes de que los rumores regresaran con fuerza y volvieran a fracturar un ambiente ya marcado por tensiones constantes. El nombre de María Prado rara vez aparece en las listas principales cuando se habla del universo Chespirito, pero dentro del foro fue recordada durante años por la cercanía particular que llegó a tener con Florinda Mesa en una etapa donde el ambiente interno ya estaba cargado de tensiones, silencios y lealtades divididas. No era una actriz estelar, pero su presencia constante en grabaciones y reuniones privadas llamó la atención de más de uno. Compañeros de producción comentaban que Florinda mostraba con María un trato inusualmente cercano. La buscaba para ensayos que no siempre eran necesarios, la incluía en conversaciones creativas cerradas y, en más de una ocasión, se les vio salir juntas del foro evitando al resto del elenco. En ese periodo, María mantenía una relación formal fuera del medio, lo que obligaba a manejar cualquier vínculo con absoluta discreción. En una ocasión, según versiones que circularon durante años, Edgar Vivar habría confrontado a María de forma directa después de notar el cambio en la dinámica del grupo.
No fue un reclamo agresivo, sino una advertencia clara. Le dijo que ese tipo de cercanías con Florinda ya habían provocado conflictos antes y que siempre terminaban afectando a alguien más. La conversación fue breve, pero dejó un ambiente de incomodidad evidente. María Prado nunca habló públicamente de Florinda, pero tiempo después comentó en entrevistas que había trabajado en proyectos donde las relaciones personales se volvían demasiado intensas y difíciles de explicar. Para muchos dentro del foro, esa frase no fue casual y se interpretó como una referencia directa a su experiencia en ese entorno, donde el afecto y el poder se mezclaban peligrosamente. Con el paso del tiempo, la presencia de María en el círculo cercano de Florinda se redujo de manera silenciosa. Las coincidencias desaparecieron y el trato se volvió distante, casi inexistente. Dentro del ambiente quedó la sensación de que algo ocurrió fuera de cámaras, algo que incomodó a terceros y que Florinda decidió cortar antes de que los rumores volvieran a crecer y se salieran de control. Y como estas, hay muchas más historias incómodas que la televisión mexicana prefirió maquillar durante décadas. Relaciones, silencios y verdades a medias que ocurrieron lejos de las cámaras y que nunca se contaron por completo. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos revelando todo aquello que, por años, ellos hicieron lo posible por ocultar.